Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, ya estamos en el jueves. Hoy hemos empezado un poquito más tarde. Hay demasiados temas y a veces se nos hace complicado elegir los temas de los que vamos a hablar, más teniendo en cuenta que hablamos en el segundo café y a veces intentamos no montar un tema sobre otro. Hoy vamos a empezar hablando de más cosas que se van sabiendo de las declaraciones del Pollo Carvajal el otro día en el juzgado. Recordemos que ha de presentar ahora las pruebas. En principio tiene toda esta semana. Ya se filtró que había largado sobre Monedero y sus cobros y nosotros dijimos desde el primer momento que la clave de la declaración del Pollo Carvajal sería las posibles imputaciones al gobierno de Zapatero. Y según parece, también habló del tema de Zapatero y del tema del ministro de Exteriores Moratinos. Con eso nos vamos a despachar este final de semana, porque va a ir saliendo cosas y está claro que al final se están acercando lo que habíamos dicho desde el primer momento. De lo que sabía información el Pollo Carvajal era obviamente del gobierno de Zapatero. Recordemos que él fue director de los servicios de información del 2004 al 2011 y luego del 2013 al 2014. Podemos se funda en el 2014, pues de los inicios de Podemos también tenía información, aunque aquella segunda época de Carvajal no tenía tanta relación, digamos, con la línea española. Pero bueno, ahí está la noticia de la que vamos a hablar en primer lugar. Luego nos vamos a ir nuevamente a hablar del IPC que está en máximos en 13 años, sobre todo por, entre otros, por el disparo de la luz. Se está a topes a 221 el kilovatio, récord histórico, que sin lugar a dudas convierten al IPC en esa forma, que lo hemos hecho de alguna manera, de impuesto indirecto y de rebaja de los salarios que el gobierno no se atreve a hacer de una manera presencial. Luego nos iremos a esos retos que están poniendo cada vez más fácil el Partido Socialista. Todo el mundo se ha dado cuenta de la debilidad del PSOE y se dan cuenta de que es el momento de pedir cosas. Ahora estamos con la ley de alquiler, saben que los partidos independentistas nacionalistas están con sus cosas, pero esto en el fondo lo que está indicando es que el gobierno es muy débil y que esa debilidad están buscando todos sacar el máximo tajada posible. Triste, pero real. Nos iremos también luego, saldremos un momento fuera de España para comentar una cosa de esas que a veces se habla menos de lo que parece, pero que hay que hablar, y son los problemas que está teniendo el Reino Unido tras su salida, digamos, de la Unión Europea. Problemas de suministros, problemas de empleo, etcétera, etcétera. Al final, ese dicho, que es muy tonto, pero que se dice mucho en política, de que frío hace mucho frío fuera, parece que en el caso del Reino Unido se confirma. La decisión de unos votantes que seguramente no pensaron lo que hacían, pensaron que el Reino Unido era todavía ese imperio de hace 200 años y se están enfrentando a la realidad, que Europa, con todo el respeto, lo decimos, somos unos miserables y que si no vamos juntos lo vamos a pasar mal. Y el Reino Unido parece que va a ser el primer ejemplo del que todos deberíamos aprender. Luego nos iremos a Cataluña para hablar, entre otras cosas, de que mañana viene el rey y su majestad, el presidente Sánchez, diremos de ironía, y según parece se prevén algunos incidentes, van a intentar provocarlo este rey, sobre todo contando de que el viernes es el aniversario del 1 de octubre. Van a intentar calentar las calles todo el día que se sabe que la Audiencia Nacional avala que se investigue como terrorismo aquello que se denominó el tsunami democrático y que ha sido pasado a la Audiencia Nacional precisamente por su calificación de terrorismo. Hay que decirlo con claridad. Finalmente nos iremos a hablar un poquito del PP. Matizaremos dos temas. Uno, la diferencia entre gobernar y estar en la oposición, porque cuando uno gobierna hace cosas que parecen más factibles y cuando uno no gobierna ha de intentar llamar la atención de alguna manera. Ayuso, desde el lunes, quita todas las medidas que había en Madrid de restricciones, fin de las restricciones, mientras el PP de Casado pues se dedica a invitar, no sabemos, a los de Ciudadanos, a Sarkozy, vaya usted a saber, a todo el mundo que está invitando para intentar darse un empaque que parece que a día de hoy sigue sin tener. Esa es la realidad que nosotros vemos. Pues empezamos, si les parece, que empezamos tarde hoy, y empezamos hablando de lo que llevamos anunciando desde hace semanas. Desde que se supo que el Pollo Carvajal quería alargar, nosotros apostamos por dos líneas de denuncias, digamos de alguna manera. Una, la más novedosa,
toda la implicación del gobierno de Zapatero, incluido el ministro de Exteriores Moratinos, luego recordemos sus negocios en África, de la época chavista, y que podían significar un importante y complejo problema para el propio Partido Socialista. Nosotros dijimos con palabras claras que depende de lo que saliera, podía hundirse el Partido Socialista y desaparecer incluso de la faz de España. Lo mismo que pasó en otros países de Europa. Algunos lo tomaron con ironía, otros lo tomaron como simplemente un deseo de algunos, pero nosotros nos ceñimos todavía a lo mismo. Cuando empezaron a salir y a filtrarse las manifestaciones del Pollo Carvajal, que por cierto todavía no ha documentado los temas, en principio lo debería hacer esta semana, empezó a filtrarse el tema de las... Y aquí decimos una frase que nos van a entender quienes nos escuchan hace tiempo: las filtraciones interesadas, vamos a decirlo así, para intentar ocultar la realidad, porque cuando se filtra algo, en este país hay la tendencia a filtrar lo que nos interesa para intentar despistar. Pues las filtraciones hablaban obviamente de los inicios de Podemos, como nosotros dijimos, hemos comentado al principio del programa. El Pollo Carvajal estuvo al mando de los servicios de información de Venezuela de contrainteligencia del 4 al 11 y luego en un periodo más pequeño del 13 al 14. Se habló de ese 13 al 14, de los inicios de Podemos, del dinero que ingresaba Monederos, ha filtrado hasta su nombre, de diversos informes falsos, según parece, de Venezuela, y hasta ahí parecía que el tema se iba a ceñir en esa línea. Nosotros desde el primer momento dijimos que la gran implicación que podía lanzar el Pollo Carvajal obviamente era el gobierno de Zapatero. Él estuvo como mando principal en Venezuela, en los servicios de información, en ese periodo 2004-2011, donde gobernaba aquí precisamente Zapatero. Pues ya se empieza a filtrar, digámoslo así, a diversos medios que ha implicado directamente al gobierno de Zapatero, señala al gobierno de Zapatero sobre los contratos de la cúpula chavista en la etapa, por ejemplo, de Moratinos como ministro de Exteriores. Y creemos que ahí va a haber mucho fuego. Va a haber fuego sobre todo por un tema crucial, y es que se va a conocer cómo actuaba el gobierno de Zapatero en relación a movimientos internacionales para interferirse en Europa de una manera precisamente no muy sutil. La punta de lanza de esa iniciativa, que luego se confirmó en el nombre de Podemos, viene del origen de los dineros de Venezuela, y parece que el Pollo Carvajal va a explicarlo todo con detalle, va a explicar las cosas que favorecían al propio Zapatero. Y nosotros hemos dicho también en muchas ocasiones que los temas de Estados Unidos con las extradiciones de Zapatero, del Pollo Carvajal y otros miembros del alto estatus venezolano podían acarrear en un momento dado, por sus conexiones, que el propio Zapatero fuera extraditado a Estados Unidos. Ustedes imaginen que un presidente, ahora olvídense de España, lo hemos explicado en muchas ocasiones, que un presidente de un país de Europa fuera extraditado a Estados Unidos por conexiones con cosas extrañas. Vamos a dejarlo ahí, que hay tiempo para explicar las cosas. Siempre hemos pedido en este programa calma y tranquilidad e insistimos en lo mismo. Ustedes imagínense que el presidente de Francia, de Italia, si quieren hasta de Bélgica, primer ministro, o de Alemania, fuera extraditado por asuntos turbios con un país declaradamente antidemocrático. Imagínense cualquier país de África, por citar los más cercanos a esos países europeos, o de Asia, vinculado a temas precisamente no muy constructivos. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a leer la frase. Hombre, supongo, automáticamente pensaríamos, vaya país de mierda, que hasta el presidente está involucrado en chanchullos. Pues esa verbena puede empezar a estallar. Lo decimos con claridad, no lo decimos hoy, lo llevamos diciendo hace semanas. Hoy empieza a salir en algunos medios, lo van a empezar a leer en las próximas horas, y es importante, no porque confirme lo que digamos, que lo hemos dicho 20 veces, últimamente nos están, por cierto, llamando de diversos
medios, canales para participar y decimos con todo el respeto a todos que no nos interesa, que no estamos aquí para hacer nosotros ni florituras ni para perpetuarnos, no somos los de Ciudadanos que se quieren quedar toda la vida viviendo la política, estamos aquí hasta que debemos estar e intentamos explicar lo que sabemos, lo que conocemos y lo que analizamos a diario. Y la situación es que al PSOE se le puede complicar todavía mucho más las cosas con estas declaraciones y documentación, si aparece, del Pollo Carvajal. Recordemos que al final las pruebas son claves en estos temas, porque nosotros podemos pensar lo que sea, pero si no aportamos pruebas, oiga, muy mal asunto. Y veremos si el Pollo Carvajal conserva esas pruebas o no, y si las aporta en sus declaraciones durante esta semana o no, porque si no las aporta, señores, será otro movimiento al aire que podemos creernos o no podemos creernos, pero que no se podrá demostrar. Está claro que los nervios que nosotros ya anticipamos de hace semanas del entorno de Zapatero tienen una causa clara, y aquí no solo se está hablando, porque se está hablando como si fuera una unidad, y eso tienen que tenerlo en la cabeza los oyentes. Y estamos hablando de la unidad de un movimiento de la extrema izquierda, donde se enclava obviamente Zapatero, y de donde ha bebido Pedro Sánchez, no lo olvidemos, y donde se ha metido todo el Partido Socialista de cabeza. Obviamente Podemos no de cabeza, está, vamos, de cabeza, cuerpo, rabo y todo lo que quieran. Y esa es la realidad que puede estallar en cualquier momento. Insistimos en lo que siempre decimos, la paciencia al final es la mejor arma para hablar de política. Algunos se precipitan diciendo cosas, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros siempre hemos dicho el mismo discurso y vamos a seguir manteniéndolo. No se puede acusar sin pruebas, no se puede hablar de rumores, hay que hablar con hechos contrastados. Y nosotros explicamos de dónde venía el Pollo Carvajal, qué hacía el Pollo Carvajal, qué años intervino el Pollo Carvajal y a quién podía afectar los hechos del Pollo Carvajal. Y está claro que todo eso, ahí lo tenemos. Y todo eso, por cuestiones, quizá alguno pensará, baladís, parece que van a empezar a ver la luz. Al final hay un tema que también no deben olvidar. Cuando uno está todo el día mareando la perdiz, y hablamos obviamente del gobierno socialista, mintiendo descaradamente, engañando. Hoy hemos visto, por ejemplo, la respuesta al portal de transparencia, donde se indica que un viaje personal de partido del presidente a Berlín lo han colocado como si fuera una reunión con Olaf Scholz, el posible nuevo canciller alemán, y lo único que aparece que se documenta es una foto hablando en un pasillo. Parece que Sánchez lo de los pasillos le anima mucho, donde a pie de página pone la agencia EFE, que parece que de aquella se ignoraba que el uso que se iba a hacer de todo ese día. Decía, el presidente Sánchez habla con el vicecanciller alemán en un acto político, porque estaban en una conferencia del Partido Socialista Europeo. Pero es que hasta allí llegan las mentiras de prostituir el portal de transparencia, por si no estaba suficientemente prostituido. Y está claro que al final hay gente que se acaba cansando de toda esta situación, de todas estas mentiras continuadas, porque el problema es que cuando uno dice tantas mentiras, y ya no citaremos a Goebbels, pero es que el problema es que el gobierno se las cree al final todas. Y claro, llega un señor como el Pollo Carvajal y explica lo que explica, y algunos seguramente dirán, eso fue hace 10 años, expulsamos a Zapatero del partido. Por cierto, ha salido hoy con Ana Pastor. Ana Pastor, suponemos, no se entera de lo que replican las campanas. Debe ser como los millones de seguidores que tiene, que son todos inventados, pero en fin, cada uno es libre y esclavo de sus palabras. La realidad, que vamos a ver terremotos en el PSOE, si se confirman, y aquí ponemos la puntualización, si esas declaraciones del Pollo Carvajal acaban refrendadas con documentación. Y luego uno puede creérselas, no puede creérselas, y ahí entramos en otro debate. Pero la realidad es que todos estos temas graves o gravísimos o van acompañados de documentación o acaban sin ningún valor. Y eso es algo que todos debemos ser conscientes. La integridad de las personas en estos temas graves debe ser contrarrestada con pruebas suficientemente efectivas. La presunción de inocencia siempre ha de constar.
Nosotros ya explicamos lo de Zapatero hace semanas, es más, lo explicamos hace meses, si lo recuerdan, incluso en otros canales, y siempre explicamos lo mismo: paciencia, paciencia, paciencia. La gente tiene esa tendencia que cuando las cosas van mal, acelerar la velocidad, y nosotros decimos lo contrario, que cuando las cosas van mal, lo que hay que es intentar, sobre todo cuando a veces te falta un poco de documentación, intentar que quien se ha equivocado una vez se equivoque por confianza 2, 3 o 4 veces más. Le pasa a Sánchez, le pasa a Zapatero, le pasa al portal de transparencia, le pasa a la mayoría de políticos que son incapaces de controlar el timing de sus decisiones y de controlar sus propias emociones. Insistimos, paciencia con el tema del pollo Carvajal, todo cada vez más cerca. El fuego podrá ser incluso en el Partido Socialista, y estamos sonriendo, fuego amigo. Hasta ahí podemos leer. Un día donde decíamos que se juntan muchas informaciones y saltamos de tema a tema rápidamente para no comernos hasta la madrugada, más allá de la que estamos obviamente. El IPC máximos, la luz a 221 batiendo su récord. El IPC se va ya al 4 anual, y recordemos lo que hemos dicho hasta el primer momento. Es una bajada de sueldos encubierta. Nos hace gracia, y lo decimos con todo el respeto, que saben que lo tenemos. Todos esos funcionarios que en algún momento decían, nos han llegado a decir por privado: ves que dices que van a bajar el sueldo a los funcionarios, ves cómo te equivocabas, pam, 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 porque esto es que las cosas funcionan. 4 de IPC, o sea, les han bajado el sueldo un 4%. Nada, pues si no se han dado cuenta algunos funcionarios. ¡Hala, sí, a las bravatas, sin decirlo, sin avisar, sin consensuar! Y eso es un error, obviamente, de la incapacidad del gobierno en la gestión económica, con su máxima representante, obviamente, Nadia Calviño. Por suerte, para algunos en este caso, no para el Estado, y a algunos le va a sonar extraño la frase, los pensionistas están vinculados a esa subida, pero claro, el Estado necesitará sacar a 10.000 millones que se pagan cada mes, ese 4% serían 400, 500 millones, aproximadamente son 10.000 y pico, y seguramente será un poquito más todavía el IPC. Recuerden que se ha subido un 0,8, es decir, que podemos llegarnos al 5 al 6% anual, ojo al dato. Pues se puede ir a más de 500 millones mensuales extra que tiene que pagar el gobierno. Ojo, estamos hablando de más de 5 o 6.000 millones anuales. Y fíjense que estamos hablando de una cantidad que, por ejemplo, representa prácticamente todas las ayudas a empresas que este gobierno ha dado, que planteó en marzo, que se iban a 7, 8.000 millones, y ya se van a ventilar solo en esto. O sea, que conseguir en el mercado internacional ahora 6.000 millones extras cuando tus presupuestos se han convertido en auténtica basura por la imprevisión, pues se hace cuanto menos complicado. Imagínense en una empresa privada que de golpe les sale este agujero y que no saben muy bien cómo solucionar, porque el problema es que no saben qué hacer en el gobierno, están un poco dispersos y están pendientes de cosas que creemos nosotros que son nimias. Y nimias es que son tan débiles en el gobierno que todos los partidos, menos el PP obviamente, se han dado cuenta, todos los que quieren pactar con este gobierno obviamente, que es el momento de exigir cosas al PSOE. Porque juegan todos con que si no me lo das, no aprobamos el plan general, los presupuestos generales del Estado. Esquerra ya se ha garantizado el apoyo de Salvador Illa, lo hemos dicho, en caso de salida de Junts per Cat, que vamos a ver los próximos días hasta dónde deriva. Ya se ha buscado el apoyo del PSOE, de la mano de Salvador Illa, sí, el señor Illa, el exministro de Sanidad, aquel que decía que no íbamos a hablar con los independentistas, pues ya ha dicho que pactará con Esquerra para mantenerles en el gobierno. La realidad es que todos los partidos se están apurando a este gobierno débil para intentar sacarle cosas. Ahora el reto se convierte en el limitar los alquileres. Incluso se está proponiendo que haya multas, escuchen bien, de hasta 900.000 euros a aquel que suba los precios del alquiler. Vamos, ¿saben aquello de mercado libre, economía de que cada uno haga lo que le dé la gana? No, aquí ya lo dijimos. Aquí, aparte de dar carnets de prensa, que es lo que hace Podemos, Más País, que en el fondo son todos lo mismos, ya podemos agrupar con lo que va a salir del pollo a toda esta izquierda, la podemos agrupar en el mismo lugar. Yo la agruparía, la pondría en una bolsa y le daría una patada.
y la tiraría al mar. Pero bueno, ojo, cada uno es libre de hacer lo que quiere con esas ideas políticas. Pero la realidad es que están pensando en subir, en poner multas de hasta 900.000 euros a quien suba los precios de los alquileres. Al carajo el mercado libre, al carajo la libertad de la gente. Lo que decíamos, carnets de prensa, carnets de propietarios van a dar ahora, carnets de vaya usted a saber qué, con tal de controlar todo, no dejar respirar a nadie, machacar a los autónomos, las empresas, etcétera, para que paguen su fiesta, porque ese es el gran problema. Hay que pagar la fiesta de esta gente que parece cada vez más centrada en aprobar cosas que entre nosotros pueden ser interesantes, los presupuestos generales del Estado, más que nada porque garantizan la continuidad del gobierno, pero que van a significar la sangría total del país y unos números más falsos. Sería la expresión normal que Judas, vamos a decirlo así, aunque nos pongamos en términos religiosos, recordando un poco lo del Papa de ayer. Pero esa es la realidad que hay que ver en este momento. Porque al final, muchos políticos se han dado cuenta de que esa frase de que fuera hace mucho frío les combina a todos, les incumbe a todos, perdón. Obviamente Sánchez no quiere salir de la presidencia, aunque fuera por dignidad y por mantener unos criterios que no le acercaran al Partido Comunista como está haciendo ahora, porque sabe que no va a tener donde caerse muerto. Pero igual que Sánchez, ¿qué es de Nadia Calviño? Que nadie quiere en Europa y nadie quiere aquí, porque ha demostrado una incompetencia total. Y al final, esas situaciones muy personales también se convierten en situaciones de país, porque cuando confundimos un país con las personas, acabamos confundiendo todo. Y tenemos el ejemplo, en este caso de país, en el Reino Unido, que con las dificultades ya, recordemos, de suministros, recuerden que han puesto carteles en las gasolineras donde hay problemas de suministros diciendo, si votaste salir de la Unión Europea, ponte el último de la cola. Porque los ingleses son los cachondos, que les hemos visto allí, lo sabemos, tienen un sentido del humor muy cachondo, y realmente la frase por eso tiene toda la certeza. El populismo llamó a salir de la Unión Europea y algunos se debieron creer que el imperio británico todavía perduraba, que aquel imperio de siglos pasados era alguien. Se cayó ya, creemos algunos, con Churchill y toda la palangana de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí ha ido dando vueltas hacia atrás, hacia el declive total. Pero es un declive que debería ser un aviso para el resto de Europa, porque Europa ahora mismo en manos tanto económicas como obviamente militarmente, como incluso socialmente, de terceros países, y sobre todo en manos de una moral un poco estúpida, de creernos el centro del mundo, de creernos el reino de las ambiciones y el reino de la moralidad. Pues todos aquellos que sigan el camino del Reino Unido, que recordemos sí que es una potencia económica, y acabará donde acabará, imagínense que se sale, no sé, Bélgica, por decir alguien, o España. Nosotros siempre explicamos una anécdota. Aquellos que nos dedicamos a trabajar con muchos países, siempre explicamos la anécdota de las facilidades y las ventajas que supuso entrar en la Unión Europea, el mercado único. Es decir, para aquellos que lo desconozcan, porque hay gente que estas cosas básicas, creemos, del día a día desconocen. Si yo vendo un producto mañana a Francia, parte de luego las complicaciones que se nos ha montado la Unión Europea, que ha montado unos rollos de carajo, pero técnicamente yo vendo un producto a Francia, a Bélgica, a donde sea, el envío es como enviarlo a Soria. O sea, tú lo envías en una empresa mensajería y llega allí y punto, te lo pagan o no te lo pagan, depende de quién sea, pero se ha acabado. Pero enviarlo a un país de fuera de la Unión Europea implica un detalle tonto, hacer mínimo 3 facturas y que pase aduanas y que se paguen impuestos. Por cierto, elemento que ahora, desde el cambio, en el Reino Unido también se produce. Con lo cual quiere decir, a lo tonto, un encarecimiento de ese producto. Si enviamos un producto que vale 100 a Francia, costará 100. Si lo enviamos a Estados Unidos, aparte que esté más lejos o no, habrá unos impuestos que habrá que pagar, depende del producto, y a lo mejor el producto llega al consumidor, o a quien sea, a 120 o 130 según la tarifa de las aduanas. Lo mismo obviamente en el Reino Unido, más los despachos de aduana que tienen un coste, que aquí gratis no hay nada. Con lo cual volvemos a insistir, la Unión Europea es el único movimiento de los países europeos para intentar dignificarse y para intentar salir del retraso donde se están yendo de cabeza.
Pero para eso implica flexibilidad total, unión, lo hemos dicho en mucha ocasión, no solo económica, unión bancaria, unión judicial, unión militar si es necesario, y convertir Europa en un referente para poder estar al mismo nivel que las grandes potencias, porque si no, si nos dispersamos, como el caso del Reino Unido, pues oiga, acabaremos hasta con problemas de suministros de gasolina. Todos los que llevamos unos cuantos años viviendo, o más años, no hemos visto eso en la vida. Bueno, tampoco habíamos visto una pandemia ni encerrarnos en casa, pero bueno, son experiencias de vida también. Pero claro, que eso se circunscriba también ahora a la economía diaria, pues es un problema que creemos grave. Como grave parece que es lo que quieren intentar hacer a partir de mañana. Hablamos de hoy jueves, hoy se inaugura el Salón del Automóvil en Barcelona, viene Su Majestad el Rey Felipe y viene también la otra majestad que tenemos en este país, Pedro Sánchez, recordemos, rey del gobierno. Vienen a inaugurar el Salón del Automóvil, recordemos que se hace por la zona de Plaza España, y allí se van a concentrar, elementos de los denominados CDR, que siempre hemos dicho que son unos amigotes un poco desagradables, pero poco más, pues se van a juntar allí, suponemos un centenar, 200, 300, ya veremos, los típicos de siempre, que en un país normal estarían todos en la cárcel, digámoslo así de claro, y punto, y no habría ningún problema más, pero aquí les dejamos hacer el gilipollas, pues según parece se van a reunir para intentar boicotear y para intentar crear un ambiente de tensión en Barcelona en vísperas, que es el viernes, al 1 de octubre, aquel día de aquellas supuestas elecciones, donde supuestamente hubo tantos desastres y tantos golpes. Recuerden que el otro día en los botellones hubo más heridos y más detenidos que aquellos días. Imagínense la gravedad que fue, pero bueno, estaban todas las televisiones pensando que los catalanes éramos serios, y luego obviamente cuando vieron que tras todo el follón se declaró la República de 8 segundos, no volvieron a asistir a Cataluña, entre risas y diciendo, joder, qué bien se comía, pero qué burros que son estos líderes políticos. Nos invitan a todo y luego no tienen cojones de hacer nada. Esa es la realidad. Vamos a ver cómo se desarrolla esa jornada. Nosotros lo decimos sinceramente, cada vez, y somos catalanes, nos preocupamos menos por Cataluña. Pensamos que ya se ha ido al carajo, vamos a hacerlo así de claro, y miren, y si la gente sigue votando lo mismo, que les den, ¿qué quieren que les diga? Si eres burro y encima te la dan y sigues insistiendo, pues tampoco se puede hacer nada, porque la realidad es que las cifras son las que son, y lo único que ha conseguido estos movimientos es incentivar a la gente que vaya a votar. Lo hemos dicho, elecciones de Madrid, más del 80% de votos, elecciones catalanas sobre el 50%, y ese diferencial quiere decir que a la gente le importa un carajo Cataluña, le importa un carajo los líderes, lo cual es un problema, y ahí no solo hay que culpar al gobierno de la Generalitat, sino, como hemos dicho en muchas ocasiones, culpar a toda la oposición, que ha sido incapaz de poner un candidato con cara y ojos, que diga las cosas con claridad en Cataluña, y que no sea ni de un extremo ni de otro. Gente, como se dice aquí, con cal, gente como hace falta. Porque la realidad es que tenemos estúpidos a cada lado, y al final pasa lo que pasa. Cuando ganaron por una vez en la vida los constitucionalistas de las manos de doña Inés Arrimadas, ya ven, se fue a Madrid, que pensó que allí iba a hacer algo aparte de hundir el partido. En fin, cosas que pasan. Pero lo de Cataluña aparte hoy ha tenido un movimiento interesante. La Audiencia de Barcelona ha avalado que el juez que investiga el caso Volkov, entre otras cosas, ese movimiento de tarjetas de metro de rusos que cobraban dinero, vaya a derivar a la Audiencia Nacional, al tratarse de un tema considerado como terrorismo. Hablamos de aquel tsunami, aquello que fue la conquista, entre comillas, del aeropuerto. La gente iba caminando, quien conozca el aeropuerto de Barcelona, 15 kilómetros andando, la gente está chalada, vamos a decirlo, parecía el camino de Santiago. En fin, pues van a pasarlo a la Audiencia Nacional toda la investigación, ya que se considera que es una organización criminal organizada que deseaba hacer actos de terrorismo. Lo curioso del tema, que los principales imputados, ¿saben de qué partido son? Pues miren, no diremos los nombres, bueno, Vendrell, Alay, Madí, Soler, etcétera. No diremos los nombres porque entre nosotros, al 90% de la gente, nos importa un carajo quiénes son, pero sí que está bien saber la vinculación. Miren, el principal inculpado,
pues era conseller d'Esquerra Republicana. Sí, esos que pactan con Sánchez y esos que Sánchez va del abrazo con ellos. Otro, un líder de medios de comunicación, de esos que pagan medios prostituidos. ¿Saben a quién está vinculado? A Esquerra Republicana. Luego tenemos al señor Madí de Convergencia Democrática, Alay, que es el amigo de Puigdemont, el ruso, al que engañaban con las tarjetas del metro, que hay que ser muy tonto, joder, de verdad, ¿eh? Hay gente que yo en serio alucino que esté en ciertos lugares, pero bueno, pues todos estos, fíjense, vinculados, al final, con la burguesía catalana de toda la vida, digámoslo así de claro, pero vinculados sobre todo con Esquerra Republicana, ese partido que se ha garantizado el apoyo en el gobierno de la Generalitat gracias al PSOE. Porque el PSOE, insistimos, con tal de mantenerse el gobierno, pacta con el violador de su madre, porque son así los socialistas, solo necesitan un cargo, no quieren nada más. Y parece que haya gente que todavía no lo entiende y se deja engañar. Porque habrá gente que saldrá lo del pollo, saldrá las conexiones, el dinero. ¿Para qué se ha usado el dinero? Que vamos a divertirnos un rato. ¿Para qué se ha usado el dinero también en Podemos? Que vamos a divertirnos 2 ratos. Sobre todo los votantes de Podemos, que se van a divertir mucho cuando acaben sabiendo por qué iba el secretario de Finanzas de Podemos a la firma de la casa de Iglesias y Montero. Se va a divertir mucho la gente que les ha votado. Sobre todo aquellos que les han votado diciendo que van a ayudar a la gente humilde y no sé qué. Se van a partir la caja de la diversión que va a haber en este país, por no decir que se van a poner a llorar. Pues todos, en este caso, en el caso catalán, conectados con el gobierno de la Generalitat y que los que han gobernado durante todos estos años, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, en el periodo democrático en Cataluña han gobernado Convergencia, hubo un periodo que gobernó el PSOE y luego ha vuelto a gobernar, bueno, ahora gobierna Junts per Cat, pero bueno, técnicamente serían los mismos de siempre, y ahora es que Republicana, todos forman parte del mismo conglomerado. El PSC catalán no deja de ser un nido de burgueses independentistas con algún acomplejado como Iceta, que siempre quiso ser burgués y no le dejaron entrar por pequeñito, y otras cosas de la extrema derecha catalana que ya saben por dónde vamos. Perdón, que nos emocionamos con las historias estas catalanas. Y la realidad es que todos vienen del mismo sitio. Hemos explicado muchas veces, una persona en principio honrada como el Pascual Maragall en su momento, el que desveló lo del 3%, que ya estaba en el Ayuntamiento de Barcelona con Franco, con el alcalde Porcioles, y llamó, porque era una familia de las burguesas de toda la vida, porque el niño tonto, Ernest Maragall, el candidato de Esquerra al Ayuntamiento de Barcelona, el hermanísimo de Pascual Maragall, pues no tenía trabajo y lo estaban pasando mal a final de mes en los años 60. Y se habló con el alcalde, porque todos estaban conectados, los franquistas y no franquistas. Y lo colocaron en el ayuntamiento. Luego allí le dieron las tardes libres para que se sacara la licenciatura de Economía. Pues claro, quedaba muy mal que hubiera entrado sin estudios. Y esa es la realidad catalana. Que todos se conocen desde la época de Franco, pero no de antes incluso. Recordemos las familias antepasados de muchos líderes, que eran los dueños de las redes negreras. Negreras literalmente, es decir, los que exportaban y traían y traficaban con personas. De esos se hizo los dineros para esta burguesía que ha intentado la independencia y les ha durado 8 segundos, por Dios. Que es que uno se lee la historia, ya no hablamos de la historia del presidente de la Generalitat, con su abuelo franquista, que por cierto él lo han recordado en el Parlamento de Cataluña, y su abuelo franquista ha puesto una cara diciendo, coño, es que no podemos cambiar a los padres, pero sí que intentan cambiar a los padres de los otros, en fin. Y esa es la realidad que a veces parece algunos ignoran totalmente. Aunque puestos a ignorar, tenemos esta convención del PP que nos hace mucha gracia, porque parece que están recuperando, yo la llamaría casi la convención egipcia del PP, porque recuperan momias por todos lados. Salió Rajoy, ahora sale el francés, se ve que ahora participa, el otro día Giraut y no sé quién más, ahora participan los exdirigentes de Ciudadanos, que recuerden cuando empezó Ciudadanos, y en eso mira, que algunos somos críticos con el personaje, con Rivera, pero al menos de momento no ha vuelto a la política. Ya veremos si mañana aparece en la convención, pero de momento al menos ha cumplido la palabra. Pero recuerdan, el Herbias, la Roldán, esta que estaba por aquí, que era la fotocopia, en feo, de Inés Arrimadas, pues
que decían, no, entramos a política porque es un momento y hay que dedicar unos años de nuestra vida a la política, porque es importante, y algunos decíamos, bien, bien, claro que sí, no hay que dedicarse y engancharse a la política unos años, nada. Pues estos se han plantado ya en la conferencia del PP para ver si chupan un cargo, porque está claro que en este país cuando los incompetentes entran en la política es para vivir bien y seguir viviendo toda la vida. Y parece que el PP se dedica, en vez de a dar ideas y hablar de la gente, a rescatar momias, para intentar, no sabemos qué exactamente, pero con eso no abarca más votos. También hay un problema que hemos comentado en muchas ocasiones, es muy diferente gobernar que estar en la oposición, y obviamente medidas, por ejemplo, como la de Ayuso, que a partir del lunes sacaba las restricciones en Madrid, se pueden hacer si estás en el gobierno, si estás en la oposición puedes decirlo o no, pero hay cosas que nos acaban sorprendiendo. Y hoy, por ejemplo, hemos comentado un tema curioso. Llamamos nuestro diputado, porque no está escrito y podríamos llamarle del partido de las hormiguitas, por llamar de alguna manera, al señor Cambronero, que se dedica a hacer preguntas inteligentes, digámoslo así, claro, al gobierno en el Congreso. Y hace una, dos, hasta llega a hacer 3 o 4 en un día. Preguntas sobre los vuelos, por ejemplo, sobre todas estas cosas que se hablan a diario. Pues tenemos 349 diputados que no hacen nada. Descontemos obviamente a los del PSOE, Podemos, los de Bildu, que están tomando copas con los terroristas, los de Esquerra, que están pensando a ver si hacen otro tsunami, bueno, perdón, excepto Rufián, que ya saben que está con la novia, y vamos a hacer comentarios que nos ahorraremos, él ya sabe por dónde se va, su mujer también lo sabe. Entonces, donde vamos es que al final nos quedan pues unos 100 y pico diputados, que les estamos pagando cada mes. ¿Y se preocupa alguno de hacer preguntas al gobierno o solo se preocupan de qué votamos hoy? Levanto a la izquierda, a la derecha, pico izquierda, derecha. Eso no son diputados, esos son vividores del sistema. Porque un diputado ha de preocuparse de la gente que le ha votado. Ya lo hablamos como en Estados Unidos, que sería cambiar el tipo de elección, que también apostamos por eso. Porque entonces se ganaría en el cargo. Y el diputado de Soria se preocuparía y haría preguntas sobre Soria. Y el de Logroño, de Logroño. Y el de Lugo, de Lugo. Y de cosas generales que interesan a todos los españoles, pues claro que hay que preguntar en el Congreso. Hay que preguntar, por ejemplo, esto que hemos dicho de Berlín. ¿Por qué el presidente va a un acto de un partido político, aunque sea el suyo, en el avión oficial? Debería haber 120 preguntas de diputados preguntando lo mismo. ¿Por qué Yolanda Díaz miente en sus másters y no es cesada según la ley, como indica la ley? 120 diputados preguntando. No. Ya preguntaré yo y luego cuando llega el momento no preguntamos. Porque ya no nos interesa. Nos interesa decir que vamos a hacer las cosas y no hacerlas. Y las preguntas se hacen preguntando, señores diputados. Y estamos delante, y lo hemos comentado más de una ocasión, de un gobierno que aguanta porque hay una oposición basura que solo está pendiente de sacar la foto, sacar la frase y sacar lo que sea. No está preocupada de explicar la realidad a los españoles, porque si así lo hiciera, el diputado o el partido que lo hiciera arrasaría en este país. Y hay un ejemplo que a algunos les desagrada, pero que es muy claro. Elecciones de Madrid. Quien se implica, luego con sus cosas de marketing que nadie va a discutir, en el tema no gana, arrasa, porque estamos en una situación grave donde solo el talante, el perfil ganador, las ganas de hacer las cosas, te llevan a arrasar en lo que sea. Porque al final la gente, seamos sinceros, no quiere oír las historias de siempre. La gente lo que quiere escuchar, notar, es que alguien se preocupe por ellos, por sus temas, por dónde va su dinero, por dónde van su economía, por dónde van las cosas. Y esa función, aparte de muchos medios prostituidos, también la deben hacer los diputados, que no solo están allí para sentarse en el escaño, aplaudir cuando les dicen y levantar la mano cuando les tocan. Por eso algunos exigimos a todos los diputados que muevan el puto culo de una vez. Algunos gordos, por cierto, que lo muevan y que se muevan de una manera contundente. Y si han de pedir permiso a su jefe, que se vayan a casa. Si un diputado no es capaz de presentar una pregunta diaria al gobierno como lo está haciendo, es que no merece ser diputado ni merece cobrar un euro de dinero público. Son simplemente unos vividores, unos gañanes, que se diría, y unos impresentables que ensucian la democracia de una manera cruel.
Como ven, podríamos alargarnos más tiempo, pero ya llevamos casi 40 minutos de programa. Vamos a dejarlo por hoy, en el Patreon, la transferencia y el canal como siempre, y nos emplazamos como siempre a mañana al segundo café. Habrá, ya les anunciamos, muchas más novedades con el tema del pollo, y cuando salga la documentación, insistimos, vamos, y suena raro, vamos a reír y mucho. Lo dejamos ahí. Nos vemos mañana, como siempre decimos, seguimos.